Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a Dios por permitirme compartir este espacio con ustedes. En segundo lugar, a la UNEYES por la invitación a participar en este evento, a los doctorantes en Ciencias Sociales, en especial a Jesús García por la invitación a este foro, en el cual describiré los métodos cuantitativos y cualitativos. En primer lugar, debo definir lo que es el método. Es el camino para llegar a un fin. Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento. Son un procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de investigación. El método es entonces lo que orienta la investigación para alcanzar sus fines. En este marco de ideas, entonces, les hablaré entonces de los métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos. Agregué el mixto y luego le voy a dar la explicación del por qué. Empezamos con los métodos cualitativos. Cuando hablamos de métodos cualitativos, investigaciones cualitativas o metodología cualitativa, nos referimos al tipo de procedimientos de recopilación de información más empleados en las ciencias sociales. Se trata de métodos de base lingüística semiótica. Emplean técnicas distintas a la encuesta y al experimento, tales como entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación participativa. Todo método cualitativo aspira a recoger los discursos completos sobre un tema específico para luego proceder a su interpretación, enfocándose así en los aspectos culturales e ideológicos del resultado, en lugar de los numéricos o proporcionales. Esto implica comprender el contexto natural y cotidiano del fenómeno estudiado. También considera los significados que se le atribuyen y las valoraciones que las personas hacen. Dicho de otro modo y parafraseando a Taylor y Bogdack, el método cualitativo plantea comprender lo que la gente piensa y dice. Del mismo modo, Dempsey y Lincoln señalan que es una actividad localizada que ubica al observador en el mundo, un conjunto de prácticas interpretativas que tornan al mundo visible. No pretenden representatividad. Habilitan caracterizar, describir e interpretar lo que está en el terreno. Son ejemplos de métodos de investigación los siguientes. La etnografía es una rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas. Etimológicamente, el término de etnografía significa la descripción grafé del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas, etnos. Unidad de análisis para el investigador. No solo podría ser una nación, un grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino cualquier grupo humano. El método de investigación por el que se aprende al modo de vida de una unidad social concreta, una familia, escuela, clase, claustro de profesores, entre otros. Los precursores de este método son Erickson, Hanslen y Atkinson, Peter Wood, Miguel Martínez y María Berkeley. En relación a la teoría fundamentada, los precursores fueron en el año 1960 Barney Klaser y Ansel Strauss. Tiene su origen en la sociología y sus raíces se encuentran en el interaccionismo simbólico, generando estudios descriptivos con poder explicativo. Es teoría porque genera nuevas ideas. Es fundamentada porque la teoría se genera y se fundamenta sobre las bases de los datos. El propósito de la misma es descubrir teorías, conceptos y proposiciones partiendo directamente de los datos. Enfoca el proceso de interacción entre las personas y explora el comportamiento humano y los roles sociales. La teoría que genera este método tiene que ser capaz de explicar lo que sucedió en un tiempo anterior, interpretar lo que está sucediendo y predecir lo que puede suceder. Hay que romper el mito de que la teoría fundamentada es el único método que se puede utilizar a nivel doctoral para generar teoría, porque ningún método genera teoría. El que genera teoría es el investigador a través de un proceso que hace de revisión, de consulta, después de obtención de información, y de allí se genera la teoría. Pero la teoría que genera el método de teoría fundamentada no es una teoría doctoral, hay que tener claro en eso. Fenomenología, sus raíces en la escuela filosófica de Husserl y Heidegger. Busca la esencia del propio ser y del proceso de cómo aprendemos. Plantea que las experiencias vividas dan significado a las percepciones de las personas sobre un determinado fenómeno. El análisis de los datos consiste en un proceso de lectura, reflexión, escritura y reescritura.
y trabaja con cualquier grupo humano. Existen varios métodos fenomenológicos. La fenomenología eidéctica, que describe y está basada en la filosofía de Husserl. La fenomenología heideggeriana, que es interpretativa y se basa en la filosofía Heidegger. Y la fenomenología hermenéutica, que es descriptiva e interpretativa y se basa en la fenomenología de Dutch. Etnometodología. Enfatiza la necesidad de apartar las creencias e ideas sobre la estructura social. La etnometodología realiza estudios de conversación. Se origina por Harold Heikenfeld. En educación trata perfiles de participación, problemas de género, de comunicación, integración, diagnósticos de habilidades, éxitos y fracasos en las aulas, entre otros. Se basa en el habla cotidiana, análisis conversacional de diálogos cotidianos. Enfoca primordialmente la forma como los miembros de un grupo social manejan, reproducen y logran un sentido de la estructura social. Examina reglas culturales, utiliza prácticas discursivas, focaliza el lenguaje, enfatiza la conversación, busca datos originales, analiza el discurso de los universos semánticos, mantiene la fidelidad del dato y establece secuencias lingüísticas y organizativas. Es decir, que de la etnometodología no solamente se encarga de estudiar el lenguaje oral, sino también el lenguaje gestual, que es una especie de simbolismo que aprende a interpretar el investigador en su investigación. Hermenéutica. La hermenéutica tiene como propósito establecer pautas y reglas de la interpretación. Sus promotores originarios son Martin Heidegger, Gadamer y Paul Ricoeur, derivada de la voz griega hermeneu, explicar un texto. El término hermenéutica proviene del verbo griego hermeneun, que significa declarar, anunciar, esclarecer y por último traducir. Comprender un discurso supone dos momentos: comprender lo que se dice en el contexto del lenguaje y comprender lo que se dice como un hecho en el pensamiento del hablante. La interpretación es posible donde hay polisemia. La expresión unívoca no requiere interpretación. Es capaz de dotar de validez a la interpretación histórica, pues permite comprender a un autor mejor de lo que el propio autor se entendía a sí mismo. El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Los estudios de casos permiten entender los fenómenos complejos cuando el conocimiento es reducido. Se puede explorar y describir o explicar un caso o múltiples casos. Martínez Carruso nos dice que es un método de investigación que involucra una descripción profunda de las dimensiones esenciales en el proceso del fenómeno estudiado. Se puede explorar y describir o explicar un caso o múltiples casos. Método de historia de vida. Sus principales representantes son Guillermo Magrasal, Manuel Roca, que habla de historia de vida, Franco Ferrotti, que habla también de historia de vida, Víctor Córdoba, Juan Pujadas, Alejandro Moreno y Miguel Martínez. La historia de vida describe autobiografías definidas con vidas narradas por quienes la han vivido, o bien informes producidos por los sujetos sobre sus propias vidas. Entonces es una narración que se hace de una persona, de su entorno en el cual vive, y que puede ser narrada por la misma persona o por personas externas a ella que tienen relación directa con esa historia que quieren narrar, donde no solamente se basa en el personaje, sino en su contexto, su familia, sus vecinos, su entorno. Estos son algunos de los principales métodos cualitativos que se les explicó en base a una descripción muy sucinta de lo que ello se trata. Ahora comenzaremos a explicar el método cuantitativo. El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina en la obra de Augusto Comte y en Emile Durkheim. El método cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Con la publicación en el año 1849 del discurso sobre el espíritu positivo de Augusto Comte, se inicia en las ciencias sociales un paradigma denominado positivista. El positivismo
muy rígido fue reemplazado por el pospositivismo, fundamentado en el anterior, pero más abierto y flexible. Tal visión comienza a consolidarse hacia la mitad del siglo pasado. La relación investigador-objeto de estudio es aparente, no reproduce el fenómeno estudiado tal cual éste se da en la realidad externa, bajo el supuesto de que el objeto pasivo tiene existencia propia, independiente de quien lo estudie. El método modelo de conocimiento científico es el experimento, el cual se apoya en la estadística, que es una manera de cuantificar, verificar y medir todo sin contar cada uno de los elementos que componen el todo. Es un método científico que se vale de los números para examinar datos e información. La matemática, la informática y las estadísticas son las principales herramientas. Plantea que la realidad social es externa al investigador. Esta visión está marcada por el positivismo o objetivismo, inspirada en las metodologías de las ciencias naturales. El método cuantitativo es el método hipotético deductivo, que consiste en un procedimiento que parte de aseveraciones en calidad de hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Ahora vamos a hablar de los métodos mixtos. La investigación como posibilidad de conocer, interpretar y transformar la realidad no puede ser ajena a las constantes exigencias de un mundo cada vez más inestable, complejo y diverso. De ahí que para muchos investigadores y teóricos, los dos paradigmas tradicionales de investigación se quedan cortos en la resolución de problemas y situaciones que requieren nuevas miradas, otras formas de aproximación y profundos abordajes. En este contexto surgen los métodos mixtos o lo que muchos llaman, ahí integrando nosotros el pensamiento complejo, la transcomplejidad, como una tercera posibilidad en juego que permite aprovechar las fortalezas de ambos paradigmas para lograr comprensiones más completas de los fenómenos sociales, especialmente educativos. Su objetivo es obtener datos diferentes pero complementarios sobre el mismo tema. En este sentido, Govantes 2000 nos señala que se deberán utilizar los métodos que mejor capten la información que necesitemos y que sean complementarios. Es decir, una triangulación metodológica, ya sean cuantitativos o cualitativos. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias, producto de toda la información recabada, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno. Roberto Hernández y Saint-Pierre nos dice que las realidades objetivas y subjetivas coexisten en el universo, porque no pueden hacerlo la visión objetiva cuantitativa y la subjetiva cualitativa. A veces solo desde un paradigma con determinadas características, bondades y limitaciones no nos permite ver, comprender y explicar la realidad en profundidad, y en consecuencia es necesario ampliar nuestro enfoque y dar lugar a nuevas opciones dentro de nuestro panorama. A la luz de lo que hasta aquí se ha expuesto, optar por esta nueva apuesta metodológica nos permitirá combinar lo cualitativo y lo cuantitativo para lograr una mejor observación y comprensión de los fenómenos sociales, lo que a simple vista podría resultar mucho más provechoso que la tradicional polarización. Allí entra en juego el pensamiento complejo, la transcomplejidad, es decir, nuevos escenarios metodológicos para abordar la investigación. En este sentido, la superación de este fundamentalismo metodológico es uno de los mayores logros de esta nueva apuesta, porque no podemos seguir viendo la realidad, especialmente la educativa y más la evaluativa, con una mirada tan tradicionista y reduccionista de blanco o negro. También es preciso ver los otros colores, tratar uno u otro cuando la combinación de los dos sería más adecuada para las necesidades de la investigación. Llamado, más allá de invitarnos a movernos en las zonas de comodidad establecidas como confiables por tradición, nos impone la necesidad de tener un juicio crítico que oriente las decisiones y fundamente las posturas que asumimos como investigadores. Y si de investigaciones se trata, la invitación casi que se convierte en un asunto de inevitable consideración. Por eso les digo, quise incorporar lo de método mixto, por cuanto no podemos seguir viendo los métodos de forma separadas, tanto método cualitativo como método cualitativo, porque hasta ahora han dado grandes beneficios a las investigaciones, pero sabemos que hay
realidades que totalmente no los puede hacer o no las puede hacer ver el método cualitativo o el método cuantitativo, que la combinación de ambos permite profundizar aún mayor las investigaciones y dar un resultado más con mayor acercamiento a la realidad en estudio. Muchas gracias a todos, en especial a la UNEYES por la invitación a este foro y a los doctorantes en ciencias sociales. Muchas gracias por la invitación y bendiciones a todos.